Dicen que algunos lugares conservan más que solo polvo y ruinas. Conservan energía, memorias o algo que se niega a irse. Bienvenidos al Umbral, el espacio donde lo paranormal y lo racional se cruzan para contarnos historias que desafían toda explicación aparente. Esta noche conoceremos la historia de un vigilante nocturno en un terreno abandonado de Chaclacayo. Todo comenzó como un trabajo tranquilo que se convirtió en una experiencia inolvidable. Una historia donde el miedo se mezcla con el misterio y quizás con algo más. Este es el caso del visitante del techo. Este programa llega gracias a Inca Kola, la bebida nacional. Gracias por acompañarnos en cada historia. No sé causa, pero a esta dupla buenaza, dámela siempre. Con Inca Kola, da más gusto. Tomás trabajaba como vigilante nocturno en un fundo abandonado en Chaclacayo. El terreno era amplio, la casa principal, un establo destruido y una pequeña caseta de vigilancia donde pasaba las noches. Todo era rutina, hasta que comenzaron los ruidos. La primera vez los escuchó cerca de las 3 de la madrugada, pasos sobre el techo de calamina. Pensó que eran aves o animales, pero cuando salió con su linterna, el silencio era absoluto. No había forma de subir, ni escaleras, ni estructuras cercanas, solo láminas oxidadas. Las noches siguientes, los pasos se repitieron, siempre a la misma hora, 3:11 de la mañana. Intrigado, regresó a la zona al amanecer y encontró marcas en el camino. No eran huellas normales, parecían dedos, largos, delgados, humanos. Una madrugada, mientras escribía su reporte, escuchó una respiración pesada justo encima de su caseta. Levantó la vista y lo vio. Una figura agachada sobre el techo, de extremidades alargadas, cabeza inclinada y ojos completamente blancos. Él se quedó paralizado. La figura comenzó a moverse. No caminaba. Se movía con un movimiento fluido, inhumano. Corrió hacia la caseta y cerró la puerta. La radio crepitó y entre interferencias una voz distorsionada murmuró: ¿por qué estás en mi casa? No durmió esa noche. Al amanecer encontró la puerta abierta. Sobre su cama había tierra y una marca de mano con 6 dedos. Días después decidió investigar. Descubrió que la propiedad había sido clausurada en 1995, tras la desaparición de una familia completa. El único sobreviviente fue un niño que aseguraba que el techo tenía ojos. El caso se cerró por falta de pruebas y la propiedad quedó abandonada desde entonces. Hoy nadie vive allí, pero los vecinos aseguran que en cada noche alguien sigue caminando sobre el techo a la misma hora. Y los pocos que se han atrevido a dormir en este terreno dicen que al despertar siempre encuentran tierra en su cama. Este caso me parece uno de los más aterradores que hemos visto. Para eso tenemos como invitada nuevamente a Daniela Mas, médium y consultora en manifestaciones paranormales. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos nuevamente el día de hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. La semana pasada vimos un caso en el centro de Lima y hoy vemos un caso en Chaclacayo. ¿Qué opinas tú de estos casos que se ven quizás en las zonas rurales de provincia? ¿Has visto muchos de esos casos? No, en realidad es la primera vez que estoy escuchando una historia en Chaclacayo, ¿no? Como tal, siempre las historias que he tenido o los encuentros que he tenido han sido dentro de Lima Metropolitana o Callao, ¿no? Claro. Pero fuera de Lima, no. Imagínate esto, el vigilante ha estado ahí y escucha respiraciones pesadas sobre su caseta. Con bastante miedo sale a investigar y ve esta figura. ¿Tú crees que es posible que se manifieste así para una persona común y corriente que no tiene este don quizás de ser medium? Claro, lo que pasa es que yo creo que ya estamos aquí tratando con un alma demoníaca, lo que se está manifestando de una manera diferente, ¿no? En diferentes formas, por así decirlo. Claro que sí. También la historia nos cuenta de una familia desaparecida. En el 95 una familia entera desapareció. ¿Cómo es posible que algo así ocurra solo con un ente? ¿Quizás son varios?
No, en realidad es muy probable que suele suceder así como el caso que sucedió en Estados Unidos, el de la familia que lo mató, bueno, que el hijo mató a toda la familia, ¿no? Wow. En este caso estamos hablando de que hay un sobreviviente que sería un niño, pero obviamente no le vas a preguntar al niño qué es lo que ha sucedido con la familia porque es indagar en algo que no debemos. Claro. Pero es muy interesante, en realidad las almas sí te pueden llegar a desaparecer. ¿A toda una familia? Claro que sí, o sea, en realidad te pueden poseer y puedes desaparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Estamos hablando estamos hablando de Chaclacayo, entonces estamos hablando de una zona rural, de una chacra, entonces lo más factible es lo más probable que pueda suceder, ¿no? Desaparecerte en una chacra y que no te encuentren. Entiendo. Mira, durante todos estos años la gente dice que sigue escuchando pasos en el techo. Este tipo de apariciones nos puede parecer quizás un poco más normal, pero un ente con brazos alargados, con ojos totalmente blancos, creo que sí podemos confirmar que podría ser un demonio, ¿no? No creo que se pueda transformar un alma naturalmente buena en este tipo de ser tan grotesco. Claro, en realidad estamos tratando con un demonio, ya no estamos hablando como un alma convencional como le decimos. Entonces estamos tratando como un demonio porque cambia. Estamos hablando de que puede transformarse en un ser, como dices, ¿no? Con las manos alargadas, con garras. Entonces tenemos que hacer ahí una limpieza general a toda la casa y más si sabiendo que ha habido una historia antes de muertes, ¿no? Claro. Entonces lo más factible es ahí sí ir con un padre. Entiendo. Eso es justamente lo que nos estabas comentando en la sesión anterior. Nos decías que a lo mejor un padre católico podría tener una jurisdicción que le compete este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Conoces de algún sacerdote aquí en Lima o todavía tendríamos que contactar a uno para ver este tipo de casos? No, en realidad yo como tal no conozco a un sacerdote, pero tengo amistades que sí. Entonces, en este caso, podría yo contactarme con uno y explicarle la historia que ha pasado con el vigilante de este lugar, ¿no? Claro. Y contarle. Es más, tendremos que hablar también con el vigilante para que nos cuente todo lo que sucedió, porque no creo que solamente haya sido un momento, porque en realidad el alma se te aparece en varias ocasiones. Y yo creo que esa persona sigue rondando ahí, si es el demonio como tal, entonces va a seguir ahí hasta que tenga una nueva víctima. Como tú me dices, en varias fases quizás, ¿no? Quizás un poco los ruidos, la presencia, hasta que finalmente pues se termina revelando todo este ser. Claro, como te dije la vez pasada que nos encontramos, el poltergeist. Entonces comienza de lo más bajito hasta lo más fuerte. Y en realidad ya cuando la presencia te deja, como explicó la historia, un poco de tierra en la cama, te puede dejar sangre y todo eso, entonces ya es algo mucho más fuerte a lo que estamos tratando, ¿no? Claro, quisiera justamente hacer hincapié en eso. En tu experiencia, ¿me podrías decir más o menos qué significa la tierra? Porque me parece algo totalmente aleatorio, ¿no? Que te dejen tierra en la cama. ¿Está tratando de decirnos algo o es una amenaza? En realidad la tierra es por el lugar donde viven, ya que es una chacra, pero también lo podemos tomar como si fuera tierra de muerto. O sea, en los cementerios hay tierra. Claro. Entonces, podemos estar tratando también con eso, ¿no? Que le hayan dejado tierra de muerto en su cama. Este caso cada vez me da más mala espina, ¿no? Este pobre vigilante se ha visto prácticamente solo enfrentándose a este ser. En estos casos, tú me recomendaste la sesión anterior, el credo. ¿Podría servir para su propia protección? ¿Tú crees que él, si hubiese rezado fervientemente el credo, hubiese podido ayudarlo? Lo hubiera calmado un poco, pero no es que le hubiera ayudado como tal, porque como te digo, estamos tratando con un demonio. Entonces, en este caso ya tendremos que ir con un cura acompañado para hacer el rezo mucho más fuerte. O sea, si él rezaba el credo en ese momento, las 3 veces, hubiera calmado un poco esa situación en ese momento, en ese día. Pero los demás días concurrentes iba a ser mucho más fuerte y se iba a presentar de una manera mucho más entrativa, entonces podría haber pasado muchas cosas. Es más, podríamos haber llegado a un tema de que lo puedan poseer. Ah, claro. Exacto, entonces eso es lo que no se quiere llegar, ¿no? Obviamente. Yendo un poco más al lugar de Chaclacayo, a la historia original, a mí me gustaría saber qué puede hacer uno
para invocar semejante presencia a su casa? ¿Puede pasar aleatoriamente o tendrían que haber hecho algo los familiares? En realidad, al ser una chacra, como tal, siempre va a haber lugares donde hayan enterrado gente. Claro. Yo tengo conocimiento de que antiguamente en las chacras te mataban por tener algún lugar ahí, por robarte, por eso, y te escondían el cuerpo en la chacra. Obviamente nunca lo van a encontrar porque es una chacra. Entonces, lo más factible es que pueda haber pasado eso, o en todo caso algún familiar de esa época, del lugar donde estaban, haya jugado un tipo de ouija, se haya comunicado con algo y ese algo se haya quedado en la casa. Entonces, cuando estamos hablando del tema de ouija, quiere decir que estamos invocando a un demonio, porque obviamente no te vas a comunicar con un alma tranquila. ¿Ah, no? Siempre, no, claro que no, te estás comunicando con demonios. Los demonios juegan contigo. Primero comienzan con algo tranquilo, de que sí, es un alma buena, de que te presenta con un nombre, pero obviamente es un alma mala que quiere algo de ti. Estás entrando a su juego. Mira que yo siempre he tenido la idea de que jugar a la ouija era una oportunidad para comunicarte con tus familiares fallecidos, ¿no? Me estás diciendo que entonces no es así, no me puedo comunicar con alguien del más allá. No, claro que no, o sea, como te digo, jugar la ouija es entrar en un juego demoníaco. Estás jugando con demonios, no estás jugando con algún familiar fallecido. Obviamente, al ser un alma, ser demonios, obviamente saben, conocen. Entonces comienzan a decirte un nombre de algún familiar tuyo fallecido, de algún tío, de algún amigo o lo que tengas fallecido, y así comienzan poco a poco hasta que se ganan tu confianza y entran en ti. Y ahora que lo mencionas, me parece recordar que a mediados de los 90, principios del 2000, hubo como una especie de moda por jugar la ouija. No sé si alguna película habrá salido en ese momento, pero ahora que me lo dices, es muy probable que sí sea el caso, ¿verdad? Que hayan sido atacados por una entidad que ellos mismos invocaron. Claro, una época donde se puso de costumbre jugar la ouija, pero muchas personas no saben que el jugar la ouija es estar jugando con demonios. Y lo que yo recomiendo es no jugarla, no jugar ningún tipo de juego que tenga que ver con cosas, con entes, con cosas paranormales, ya sea la ouija, ya sea el famoso Charlie y todos esos juegos referentes a eso, porque estás jugando con alguien, estás jugando con un demonio, no estás jugando con un alma buena. A mí siempre me quedó la duda justamente sobre ese juego que acabas de mencionar, el Charlie, ¿no? ¿Habría la posibilidad de que alguien sin ningún tipo de preparación juegue estos juegos? No necesariamente la ouija, pero algo menos oficial, como el Charlie, e invite entes a su casa sin querer. Claro que sí, estás invocando de todas maneras. ¿Cómo es que se pueda mover si no hay ningún lugar donde tengas aire, donde haya ese tipo de comunicación? Obviamente que estás invitando a presencias oscuras a tu casa, quieras o no. Y es un portal que no se cierra porque obviamente lo estás jugando, pero no sabes cómo cerrarlo. Entonces, obviamente va a seguir un portal abierto y van a entrar y van a entrar y van a entrar y tu casa se va a volver muy cargada. En caso de que alguien haya jugado y pues es un niño que no sabe cómo se manejan estas cosas, el padre podría, o el apoderado, ¿no? Quien sea que esté ahí, podría entrar y cerrar el portal, o lo tiene que hacer la misma persona que lo abrió. Esas son cosas que no... No, al entrar a otra persona estás cortando el vínculo. Entonces, lo que yo recomiendo, si es que llegan a jugar eso, que no haya ninguna otra persona y tú mismo cerrar el círculo que has abierto, ¿no? Claro. Pero hay personas que no saben cerrarlo y simplemente dicen, es un juego, es una tontería, y votan y listo, siguen su vida normal, pero obviamente ya comienzan a sentir cosas extrañas. Ahí viene el caso de que yo no creía, pero me está pasando. La típica, ¿no? Claro. Cuéntame una cosa, en estos momentos, Chaclacayo pues, es una zona rural. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado ahora que prácticamente tenemos confirmado que es un demonio? ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para seguir, ¿no? ¿Podría ser que quizás en estos casos conviene llevar a más personas como apoyo, o es mejor que quede con menos personas fuertes de carácter? Yo creo que en este caso tendremos que ir con el vigilante y tendremos que ir con un padre. El vigilante. Claro, exacto, para poder hacer el rezo mucho más fuerte. Es más, tendremos que ir una primera vez para ver qué es lo que ocurre en la casa, qué es lo que hay en el descampado, qué es lo que hay en la chacra, qué es lo que ha habido.
para saber a qué nos estamos enfrentando. Y después de eso, haber una segunda oportunidad donde ya acompañado con el padre podemos hacer los tipos de rezo que sean necesarios para poder liberar el alma que se encuentra ahí o el demonio que se encuentra ahí. Claro. En este caso, a mí me parece que el señor Tomás, el vigilante, pues estaba bastante asustado y me parece que no en un estado muy positivo. ¿No sería peligroso llevarlo? Quizás sería a lo mejor dejarlo, ¿no? Claro, por eso mismo primero hay una primera vez para poder tantear todo lo que hay en el lugar, para saber a qué nos estamos enfrentando, y en la segunda vez para ver si es que vamos con Tomás o si no vamos con Tomás, simplemente voy yo y el padre, ¿no? Para poder limpiar el lugar como tal. ¿Será posible que haya más de un ente demoníaco? ¿Pueden convivir los demonios o es un ente que posee un lugar y es celoso del lugar quizás? No, en realidad pueden haber un montón de almas ahí. O sea, no solamente estamos hablando de una, pueden haber varios. Y los demonios de por sí siempre paran de dos, nunca paran sí, en uno. nunca están solos. Nunca están solos, entonces siempre paran con algo más. ¿Por qué? Porque es su camuflaje para ellos. Entiendo. Dime, ¿2 suele ser el número de demonios que entra en una casa o puede ser un número cualquiera más de uno? No, puede ser mucho más de uno. O sea, 2 es el referente a la que yo te estoy comentando, ¿no? Claro. Que ellos andan de 2 a más, por así decirlo. Qué miedo, la verdad, que entre no solo un demonio en tu casa, sino 2, y no poder hacer nada al respecto, ¿verdad? Esta familia trágicamente, suponemos que perdió la vida, desaparecieron. Y el niño en este caso, un niño con estas experiencias, pues queda prácticamente traumado de por vida. ¿Habría alguna posibilidad de que este pobre chico recurra en este tipo de experiencias nuevamente sin que sea su culpa? ¿O tendría que él jugar también para volver a invocar estas cosas? No, en realidad, cuando hablamos de temas, si su familia o alguien de su familia ha jugado en la Ouija en el lugar donde él se encontraba, lo más probable es que la presencia o el alma continúe ahí con él, lo persiga a él. O sea, no importa la edad que tengas, yo creo que a medida que vas creciendo, o sea, tú eres mucho más susceptible a mucho más cosas. Al ser un niño, entonces no se da cuenta. Quizás él pueda pensar que no, que ha pasado algo, que han desaparecido por algún mes. Pero a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que vas teniendo cosas que son inexplicables para una persona, ¿no? Entonces se pone a pensar y de repente puede ser, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces sería bueno quizás hablarlo de alguna manera muy sutil, o de repente quizás él quiera comunicarse con alguien o quiera saber de alguien que lo pueda ayudar, o de repente está teniendo episodios ya paranormales. Sería cuestión de documentarlo, ¿no? Claro, preguntarle directamente. Preguntarle directamente si es que quiere, ¿no? La ayuda, recibir ayuda, o si le está pasando algo muy diferente a lo que no está acostumbrado. En caso de que él quisiera recibir la ayuda, ¿serviría de algo para este caso que nos acompañe a la casa o sería mejor dejarlo tranquilo? No, claro, sería de mucha ayuda en realidad, porque nos estaría comentando qué es lo que ha pasado con la familia, qué es lo que ha pasado con su familia. Entonces, creo que lo más factible es entrar, pero sutilmente, sin hacerle daño emocional. Entiendo. Porque muchas veces este tipo de actos dejan marcas. Incluso si el chico no identificó el problema, es muy fácil verse perdido en la pérdida de la familia, ¿no? Verse envuelto en ese tipo de dolor. Yo creo que eso hasta lo podría hacer más vulnerable. Claro, por eso mismo es entrar sutilmente sin causarle daños emocionales. De repente él quiere recibir ayuda, quiere comentar, de repente tiene ese problema ya y quiere decirlo a alguien, pero de repente no confía, no tiene esa confianza, porque tú sabes que, veo algo, pero la gente a veces te puede tildar de loco, de que no el es prejuicio. creyente, exacto, de que no creo, entonces de repente por miedo también puede callarse, ¿no? Entiendo. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Por favor, para las personas que quizás no han podido acompañarnos en la historia anterior o que todavía no te conozcan, dinos, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, me pueden encontrar en Instagram como Daniela Más. Muchas gracias, Daniela. El departamento en Chaclacayo sigue cerrado. Sin embargo, esto nos dice que el misterio continúa vigente. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a Inca Kola por ser nuestro auspiciador, el sabor del Perú. Que tengan unas buenas noches.